Vamos a hablar de manera de tema, vamos a hacerlo. Cristo triunfó sobre el sufrimiento de la muerte. Cristo triunfó sobre el sufrimiento de la muerte. Bien, hermanos, hemos estado siempre tratando la manera de que no se nos vaya como diluyendo, como olvidando lo que vamos estudiando, para que sea esto más como más efectivo lo que es las enseñanzas. Siempre es necesario que veamos los contextos. Cuando nosotros seguimos la línea de los contextos, dicho de otra manera, ¿cuál es la razón de esas escrituras? ¿Cuál es el trasfondo, por decirlo de esa manera? Entonces, cuando usted, desde que empieza a leer una carta, una epístola o cualquier pasaje de las escrituras, y usted le pone atención a lo que sería el trasfondo o el contexto, eso nos va a permitir tener una mejor comprensión de lo que se está estudiando. Por ejemplo, el contexto de lo que es esta carta, de alguna manera, es la persecución de la iglesia, es el sufrimiento de la iglesia, a la cual Pedro se dirige. Yo lo he venido diciendo cada vez que estoy dándole seguimiento a estos estudios, lo repito, porque si solo leemos acá, por ejemplo, acá leíamos de que él fue en el espíritu a predicarle a los espíritus encarcelados y todo eso. Por ejemplo, si usted se queda ahí dándole vuelta a esos versículos, usted nunca va a poder entender y probablemente se va a extraviar de lo que es lo que se está diciendo en esa escritura. Pero cuando venimos y vemos que hay un contexto a que se refiere al padecimiento, a la persecución, que en este caso está llevando la iglesia a cual se dirige Pedro. Entonces, eso nos ayuda bueno, entonces dice uno, este versículo o estos versículos se están dando porque hay a quien se dirige, a los destinatarios, tienen un problema y estos versículos les lleva un aliento, estos versículos les lleva una salida, les lleva una, una seguridad. Así que, por ejemplo, en el versículo número 17 que leíamos de esta carta, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que en lugar de hacer el bien hagamos el mal. Vea ahí cuál es el trasfondo de lo que se le sigue dando a la escritura en este punto. Porque es más bien que sufran, dice, es mejor que padezcáis. Ahí está la palabra de padecimiento. Dicho de otra manera, entonces el creyente o los creyentes en términos generales, en los momentos difíciles que hay que enfrentar, sea por supuesto por nuestra fe o por algunas derivaciones que puedan venir a la vida por estar en este mundo, siempre es necesario estar más bien concentrado, que en lugar de, diríamos, de vengarnos, en lugar de tomar venganza, porque la misma palabra lo manda, que la venganza es de Dios y no de nosotros. Entonces, en ese sentido es que dice que es mejor
que la iglesia que está siendo perseguida o los hermanos que están pasando por algún fuego de la prueba, es mejor que se padezca haciendo la voluntad del Señor y no tratemos la manera de vengarnos o de hacer el mal. Nosotros, bueno, de acuerdo a la palabra, estaríamos diseñados para eso, para aguantar. Estaríamos hechos, Dios nos hizo para que sepamos que la vida del creyente o de la iglesia es una vida bueno, es una travesía que no tiene nada que ver con aquellas predicaciones que uno escucha de que mañana mañana viene la bendición, que mañana viene, que mañana vas a salir adelante. Tiene de alguna manera esas palabras algún sentido, pero son como palabras más vagas que concisas con respecto al trasfondo, en verdad, de lo que es la vida espiritual. El Señor dijo: tendréis aflicciones en el mundo. O sea, no dijo: ustedes no les va a pasar nada. No dijo: ustedes van a salir ilesos. Porque en ese caso el Señor, diríamos, no les ilusionó a sus seguidores. Les fue claro. Y qué bueno, porque al momento de las pruebas, estas personas o los apóstoles se hubiesen quejado, hubiesen dicho: bueno, nos dio un mensaje que no era el que nos está sucediendo. Nos dio una palabra que no tiene nada que ver con lo que nos está pasando, hubiesen dicho los apóstoles. Pero cuando ellos se vieron perseguidos, cuando, por decir algo, remontémonos un poquito porque esto es importante, por decir algo, en el caso de que luego que la iglesia se va desarrollando en Jerusalén, vemos nosotros que mataron a Jacobo, uno de los 12 apóstoles. La iglesia en ese momento hubiera tirado la toalla. La iglesia hubiese dicho: bueno, esto no está con nosotros porque el Señor nunca nos dijo de esto. Y luego de que matan luego viene la persecución, pero no nos dijo que íbamos a ser perseguidos. Y nada que solo persecución, sino que matan a Esteban. Si ellos, por eso es mejor predicar la palabra que andar vendiendo ilusiones, que andar hablando de aspectos futuros que realmente pudieran darse, o más bien lo más seguro es lo que ya está ahí destapado en la palabra: que sufriréis aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido, dijo el Señor. Entonces ellos, cuando estaban encarcelados, por ejemplo en el caso de Pablo, ¿por qué Pablo y Silas y en todo su ministerio no lo vemos nosotros quejarse? No lo vemos decir: fíjate, cuando Pablo está en Filipo, ha sido azotado, pero ¿por qué Pablo no renuncia? Porque tales persecuciones, sufrimientos, eran suficiente motivo para decir: no, yo este evangelio no lo quiero. Este evangelio no va con lo que es una nueva vida. Este evangelio no va con lo que dice ya estando en Cristo somos más que vencedores. No va. Entonces ellos hubieran renunciado. Cuando Pablo dice: todos me dejaron, pero hay uno que no me dejó. Todo ese trasfondo de que usted lee de esos hombres que se mantuvieron, de esos hombres que dieron su vida cantando en las piras de fuego, sin renunciar. Ellos estaban siempre conscientes, porque este mensaje al principio era oral, se iba trasladando de
los apóstoles a la iglesia, a los nuevos convertidos, que así era, es decir, el trasfondo de la vida espiritual, de angustias, de sufrimientos por causa de la fe. Y usted me dirá, bueno, como lo hemos dicho, bueno, ¿y por qué entonces tenemos que sufrir? Bueno, si sufre el mundo, porque el mundo no es que no sufre. Los que están sin Cristo se los está llevando el diablo cada día, pero sin Dios. Pero la cosa es diferente con respecto a nosotros. La cosa es que si nosotros estamos ya dentro de este lado y de una manera estamos en un mundo contaminado de virus, de odios, de influencias demoníacas y de persecuciones, pero nosotros no estamos solos. Esa es la gran diferencia. Y eso era la que sostenía a la iglesia primitiva, a los apóstoles. Ellos, ¿por qué cantan en la cárcel y luego de una gran azotada? Cantan en la esperanza. Ellos no se desconectaron de la esperanza. Ellos no se desenchufaron de la esperanza. Y ese es el peligro del creyente, que cuando está pasando por el fuego de la prueba, se desenchufla y dice, bueno, pues si Dios no me sana, si Dios no responde, si Dios no me ayuda. Y tienen algunas veces, ponemos algunas fechas de tiempo para que Dios responda, y Dios no responde. Y lo que hacen muchas personas es renunciar. Dicen, pero ¿de qué salimos? Pero renunciar, ¿por qué? ¿De qué salimos? No salimos de nada, porque allá afuera no hay nadie que nos ayude. Por lo menos adentro, y haciendo ese pueblo, ya es otra cosa. Como dijo el salmista, pacientemente esperé y él me oyó. Es decir, adentro. Entonces la gente, muchos creyentes, cuando no, en cualquier campo que están pidiendo que estemos necesitados, dice, no me responde el Señor. Ya estuve 2 meses orando, ya estuve tanto tiempo ayunando, congregándome, y no veo nada. Así que, bueno, ¿de qué se sale? De nada, porque allá afuera no hay nada. Allá afuera, lo que le dijo Pablo a los corintios, a este perverso, sáquenlo para que los zarandee el diablo allá afuera. Y el diablo es el que está esperando a los que están adentro. Y vaya que eso le sirvió al incestuoso, porque luego nosotros vemos que tiempo después fue restaurado, vino a la iglesia. El caso del pródigo, allá dijo, no, si aquí no aguanto, aquí solo algarrobas hay. Entonces no, vuelvo, es mejor adentro. Adentro es a donde vamos a. Entonces ese es el trasfondo de la iglesia. Mentiras, esas tales profecías que el santo dice que vas a ser bendecido y que vas a levantar cabeza y que vas a estar. No ande creyendo humos. Veamos realidades. El evangelio está sentado en un mundo de males. En ese sentido es que se debe entender la vida cristiana. ¿Verdad? Si, como el caso de Job, imagínense si Job, aún ajeno de lo que ya nosotros conocemos, porque nosotros conocemos ya bastante, porque tenemos todo, diríamos, lo que es el manual de vida, ya lo tenemos terminado. Y Job no tenía nada de esto, estaba en desventaja, pero aún en medio de la prueba, que fue el mismo diablo el que lo atacó, y dijo Job, en él esperaré, porque era mejor esperar en él. Y vaya que resultó al final, que el espera no reventó, no tiró la toalla, se mantuvo. Y en ese compás de espera llegó el momento cuando el Señor se le apareció. Y usted ve que la restauración de Job fue mayor que cuando
empezó la desgracia para él. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Entonces, por favor, o sea que tenemos que comprender que estamos caminando en un terreno minado de serpientes, de escorpiones, de diablos que nos odian, que no quieren el bien de nosotros y que lo que quieren es, bueno, nos persiguen con la idea de botarnos, como en el caso de la iglesia a cual se dirige Pedro, con la idea de que renuncien, con la idea de que digan eso no tiene sentido. Pero como aquí vemos nosotros el cuidado de Dios. Yo estaba viendo ahora el libro de los Hebreos, o sea que como están los cuestionadores que dicen, bueno, ¿por qué? Porque si aquí en Hebreo dice si te deslizas, en la idea de que el creyente puede perderse, pues ya cuando ha sido salvo. Pero el libro de los Hebreos es alguien como diciéndole, no te vayas a deslizar por acá, porque aquí hay peligro. Es Dios guiando, Dios confortando, Dios alumbrando, porque aquí no podemos caminar nosotros si no es la ayuda de Dios, si no es la guianza de Dios. Entonces no es que el libro de los Hebreos enfatiza en que la salvación se pierde, sino más bien el libro de los Hebreos más bien enfatiza en un guiar de Dios. Así como, por ejemplo, viene alguien le dice en esa carretera, tenga cuidado que hay túmulos. ¿A quién le dice? Al creyente. ¿Por qué tiene que decirle? Porque hay que decírselo. Ahí en tal parte usted no puede ir en tal velocidad. Tenga que cuidado porque aquí salen unos locos en sentido contrario. Entonces, ese es el trabajo de Dios. Y en este caso, para fortalecer la fe, la proclamación es que el diablo, con toda su furia y con todos los sufrimientos que ocasionó al mismo Cristo, que por último terminaron crucificándolo, no lograron su objetivo, sino que más bien lo que se logró fue una victoria de parte de Dios contra las huestes de las tinieblas, en el sentido de que ahora, por ejemplo, se puede decir que fue a predicarle a los ángeles caídos a las profundidades de la tierra. Hay muchos textos donde, por ejemplo, segunda de Pedro 2, 4, 5, Judas, versículo 6, donde fue a los lugares profundos de la tierra, no a predicar, porque entonces sería como una doctrina de que hay una nueva oportunidad o un versículo que se presta para el purgatorio, ¿verdad? Que es de ahí lo han agarrado también, que ahí están las almas purgando. Pero más bien, acá lo que Pedro está tratando de decir a los que están siendo perseguidos es que no fue vencido en las pruebas Cristo, y aun cuando murió su cuerpo, no así su espíritu, y fue a proclamar a los espíritus encarcelados. Pueden ser los ángeles caídos, las huestes que están allí encerradas para que esperando el momento del juicio de Dios, porque tanto los ángeles caídos, los espíritus del mal, que hermanos, que por ejemplo los hombres que han muerto en el pecado, ahí están sus almas esperando el momento, el turno para llevar a cabo, para hacer acto de presencia en el juicio que Dios otorgará tanto a los espíritus, al diablo y a los hombres que murieron en pecado. Entonces, pero como
El punto en este caso es, él va y les proclama y les dice, no lograron su objetivo. La muerte, en el caso puramente lo diría, lo voy a parafrasear, en el caso diría Cristo, la muerte que me ocasionaron en mi cuerpo, no lograron ocasionarla en mi espíritu. Y en mi espíritu vengo a proclamar la victoria que he alcanzado a través de la muerte. Entonces, esto es algo que, por supuesto, sería una gran motivación para los hermanos perseguidos de la iglesia, haciéndoles ver que es tanta la victoria y que es tanta la seguridad de la vida eterna, que aun cuando tengan que morir, aunque tengan que padecer, aunque tengan que, bueno, ver lo más difícil de lo que sería el mantenerse firme en medio de las persecuciones, no hay pérdida. No hay pérdida porque el mismo Cristo padeció, pero el mismo Espíritu dio testimonio que lo llevó a estas profundidades a proclamarle a sus enemigos, diríamos en este caso, a proclamar a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Todo lo que depende de el reino de las tinieblas, todo lo que depende de todos los ángeles caídos, todo lo que es anti Dios, todo eso son. Entonces les proclama, les dice, aquí está la victoria. Les dice, aquí está la derrota de ustedes. Aquí está. O sea que esto traería entonces a los que se dirige Pedro un estímulo. Esto diría, bueno, entonces no hay por qué tirar la toalla. Y dice a la vez, fíjese bien, voy a finalizar leyendo lo que sigue. Dice el verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Cristo. Aquí habla el apóstol Pedro, que cuando menciona lo que es este versículo 21, lo vamos a ver acá, dice, el cual simboliza, esta versión da una mejor claridad en el sentido de que habla de símbolo. Vamos a ver, se lo voy a leer más para que lo comprendamos. El verso 20 para que comprendamos el 21. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. En este caso, acuérdese que el diluvio era general para todos los pecadores del tiempo de Noé, pero solo se salvaron 8 personas. Los cristianos perseguidos pudieran decir, bueno, ¿y por qué tampoco se salvan? ¿Por qué sufrir y por qué es poco los que se salvan? Eso es lo que dice la palabra. Muchos son los allegados y pocos son los escogidos. Entonces, pero acá dice, se salvaron mediante el agua. O sea que al entrar en el arca, el mundo entero fue anegado en agua y murió. Pero estas personas fueron salvas por el agua que mató a los otros. Ese es lo que simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. En este caso, el bautismo, aquí está bien claro, cuando hay aquellas corrientes que también dicen que el bautismo es el que salva,
Pero aquí está hablando del simbolismo que se ve en el agua. Por ejemplo, en el caso de cuando se pasó el mar, también es una manera de que fueron salvos por el agua. ¿Salvos de qué? De la persecución de Faraón. Pero los ejércitos de Faraón murieron en el agua, en el Mar Rojo. Entonces, esto le dice Pedro, está este simbolismo, el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces, el creyente les está diciendo, ustedes tienen que tener una buena conciencia delante de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que también poner en práctica, hermanos. Nosotros tenemos que estar con una conciencia tranquila. Tranquila en el sentido de que ya Cristo venció las intemperies de las pruebas, de la muerte. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes, anclados, con una fe sólida de que aunque nos tocara, diría Pedro, pasar por el martirio, ustedes tienen que tener una conciencia clara. Que eso, la conciencia, uno le es, hermanos, alguien ha dicho, le es como un fiscal. La conciencia nos acusa o nos defiende. Entonces, en este caso, dice Pedro, tengan una buena conciencia, ¿verdad? Con respecto a esto, una buena conciencia delante de Dios. Cada uno de nosotros tenga buena conciencia. Si está padeciendo, si está en la prueba, si no le está yendo bien, si las cosas son difíciles, tengamos una buena conciencia en el sentido de que, bueno, ya está así esto, ya está en el combo. Yo estoy bien con Dios. No me preocupa esto. Si tengo que morir, si tengo que sufrir, si tengo que pasar por el martirio, por estas o estas otras situaciones, yo estoy tranquilo. No es posible que un cristiano, por ejemplo, como Pablo o como cualquier otro apóstol, en medio de las angustias en las que estaban, ellos tuvieran mala conciencia. Ellos tenían buena conciencia. Ellos decían, vale la pena. Mi conciencia me testifica que lo que estoy llevando a cabo, aún con todas estas dificultades, es lo mejor. Ahora finaliza Pedro diciendo, por ejemplo, en el versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué quiere decirle a sus destinatarios? En el verso 22 dice, no se aflijan. Lo voy a repetir de nuevo, no tiren la toalla en la persecución, no tiren la toalla en las pruebas. No desistan, porque él padeció y fue muerto en su carne, pero en espíritu. Pero Dios vivificó su espíritu y en el mismo espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados y ahora está a la diestra de Dios. El verso 21. Ahora les está diciendo, de modo que los que padecen, de modo dice que quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él se sujetan los ángeles, autoridades y potestades. Dice, no se aflijan porque él, como el ejemplo máximo, venció, pero no lo pudo vencer el diablo. Y ahora él está en la gloria de Dios.
Y no solo está en la gloria de Dios, sino que aparte de que está en la gloria de Dios, a Él se están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. O sea, ¿quién no se va a animar? Eso es lo que decía al principio, que si nosotros no comprendemos el trasfondo de lo que es la vida espiritual, por nada vamos a renunciar, hermano. Entonces, cuando él termina, Pedro acá, esta escritura con este versículo número 22, subió al cielo. O sea, no se quedó en la tumba, hermano. A quien ustedes siguen por la fe, porque no lo han visto. Él fue luego de su padecimiento en el espíritu abajo y fue a proclamarle a sus enemigos que estaba más vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fue a pregonar, a proclamar a sus enemigos que no lo pudieron vencer. Y ahora está en la gloria del Padre. Y a Él se le sujetan los ángeles y toda la potestad. Vamos a darle otra ofrenda de palmas a nuestro Dios. ¿Quién no se va a animar? ¿Quién no se va a animar? Entonces, esto en el caso nuestro, cuando usted sienta ahí que ya es el último culto que está, y que fíjese que me dejó el marido, fíjese que me corrieron del trabajo, fíjese que nadie agradece, fíjese que mire, usted viera, y ahí hay un montón de... No, esto nos sirve a nosotros para que podamos decir al final, bueno, realmente doy lástima con mis quejas. Si aquí estamos hablando de cosas grandes, de cosas mayores, estamos hablando de muertes, de persecuciones y no de niñería. Entonces, esto nos hace campeones, nos robustece en la fe. A nosotros decimos, no, hombre, ya voy a dejar de andar así todo chiripolteado. Yo me voy a levantar, si es que aquí son cosas serias. Por eso que hemos dicho que el evangelio no es para niñas, sino que es, hermanos, el evangelio. Nosotros vemos ahí lo que es el libro de los Hebreos en su capítulo número 11. Por la fe ellos conquistaron reinos, por la fe levantaron a sus muertos, por la fe taparon boca de leones. Cuando uno ve a esos hombres, dice, bueno, ¿y entonces en qué estoy yo? Eso nos anima a seguir adelante. Entonces, ese es el mensaje para la iglesia en general. Nosotros no tenemos un Cristo clavado en un palo, ni tampoco tenemos un Cristo que se quedó en la tumba, como Mahoma, como Confucio, como quien sea de todos los que se han denominado grandes. Nuestro Cristo, cuando llegaron las hermanitas al sepulcro, no lo hallaron, solo hallaron diríamos los atuendos, su mortaja. Eso es lo que hallaron, una ropa en lo que lo envolvieron. Y los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Si mi líder está vivo, ¿por qué tengo que estar yo enchiripulqueado, hermano? ¿Por qué yo por una prueba voy a... Y de esto nadie se escapa. Cuando menos se acuerda uno, está metido en algo que lo va a hacer tatarabiar. Pero dice uno, no. Aquí hay gigantes en la Biblia. El mismo Cristo padeció, cuanto más yo. Pero padeció y fue a pregonar, a proclamar la victoria, como decirle a los enemigos, aquí estoy, mira. Quisieron vencerme, me dieron con todo, me hicieron sufrir y me terminaron clavando en el madero, pero aquí estoy en victoria. ¿Cuántos damos un amén, hermano? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí estoy. Entonces levantémonos si tenemos. ¿Cuántos tienen ese Cristo que se levantó?
Bueno, entonces deje de andar ahí pensando lo que no debe de pensar. Tratemos la manera de mantenernos firmes. Póngase de pie. Cristo